Buenos días, profesor. Hola, muy buenos días, Juanita. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Aquí saliendo de guardia, Ya de saliendo de práctica. guardia. ¿En dónde estuvo? Sí, en la Cruz Roja de Tlalnepantla. Órale, en la pura acción, muy bien. Sí. Eso es todo. Pero pues sigo aquí en el camión. Qué barbaridad. Híjoles, ¿sí es seguro para usted que venga con el celular así? Pues no tanto, pero no sé cómo podríamos hacerle con la clase, porque prácticamente vamos saliendo a las 8 de la mañana y mis compañeras entraron ahorita a las 8 de la mañana a la práctica también. Ok, mire, lo que podemos hacer es, digo, sobre todo para que no se exponga, guarde su Sí, celular claro. y yo pues, estoy grabando la clase y ahí me estaré subiendo la clase con sus compañeros en el grupo para que la puedan tomar en el transcurso del día y no les afecte esto. Ok, profesor, me parece muy bien. Muchas gracias. Para servirle, Juanita, y vaya a descansar. Ok, profesor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Traes tu cubrebocas? Bueno, buenos días. Buenos días. Hola, profe, buenos días. Ok, bueno, pues vamos a empezar. Parece que nada más estamos usted y yo. No hay motivo para no dar la clase. Ok, profe, Con está toda la bien. actitud, dicen por ahí, ¿verdad? Bueno, Sí, pues claro. vamos a iniciar. Ya una vez que no se pudieron deshacer de mí, ya ve, tan fácilmente. Yo feliz, ya sabe que yo feliz. Uy, hasta se escucha hasta acá cómo está llorando de que, híjoles, ya otra vez con el profe Alberto. Claro que no, profe, yo feliz. Ok, perfecto, no se preocupe. Bueno, pues vamos a empezar el día de hoy con una materia nueva que es práctica 4. Ya ustedes ya están prácticamente del otro lado. Ya es cuestión de que ahora sí nada más es apuntalar algunas cuestiones. Sé que durante toda esta carrera que han llevado ha habido pues algunas situaciones que no han sido muy constantes en cuestión de práctica por la epidemia, por muchas cuestiones, pero al final del día yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo creo que cuando nosotros tenemos la disposición para hacer las cosas no falta otra cosa más que actitud. Y, y el conocimiento definitivamente, ¿no? Pero vaya, el conocimiento yo creo que ustedes lo van a adquirir todavía mucho más con la práctica cuando ya se enfoquen en algo más en forma con sus pacientes. ¿Usted está yendo a práctica ahorita? Sí, profe, ya estoy yendo a prácticas. Ah, ya está yendo a prácticas. ¿Y qué, a cuántos pacientes ya se ha hecho?
A ninguno porque no nos dejan agarrar a los pacientes. Todavía no. Muy bien. Bueno, poco a poco yo creo que aquí la recomendación que yo les voy a hacer es básicamente, digo, a lo mejor yo me escucho así, ¿no? No lo sé hacer, pero si usted me enseña, con mucho gusto lo puedo hacer. Yo creo que esa es la parte o la frase que te va a abrir muchas puertas en cuestión de, pues, hacer las cosas para que no tengan, o más bien para que puedan tener una práctica al final del día, porque es algo de lo que se ha, pues, estado solicitando desde hace ya mucho tiempo, pero, pues, lamentablemente, como te repito, esto no nos deja, no nos da tregua, vaya. Sí, claro. Bueno, vamos a empezar el día de hoy con una materia de práctica 4. Es una materia, ay, por cierto, ahí me equivoqué, perdón. ¿Por qué le puse enfermería comunitaria? Bueno, de momento no lo sé, pero bueno, es una materia que, pues, es, como su nombre lo dice, práctica. Evidentemente nosotros tenemos que hacer labor aquí de mucho sustento científico con lo que vamos a hacer porque evidentemente lo que nosotros vamos a proporcionarle al paciente es una seguridad en muchos de los procedimientos que vamos a realizar. Si bien es cierto que hay algunos que ya ustedes han realizado, inyecciones, por ejemplo, venoclisis, ajá, pero al final del día, pues tenemos que apuntalar, como le decía, tenemos que mejorar esas técnicas, tenemos que mandarlos con las herramientas más actuales en cuestión de procedimientos y sobre todo abordaje de pacientes, porque el campo de batalla, si usted se da cuenta, a lo mejor si no había tenido prácticas antes y es su primera experiencia, se va a dar cuenta que el campo de batalla después de esta pandemia está pero muy pesado. Está muy pesado en cuestión de que estamos teniendo muchas enfermedades como secuelas de la enfermedad misma del COVID o por las vacunas o por, vaya, en la cantidad de factores. Entonces, ¿qué le digo? Nos llegan niños diabéticos, nos llegan niños con úlcera gástrica, nos llegan, híjoles, pacientes con muchas enfermedades que es muy poco común verlas en esos grupos de edades, más jóvenes con crisis convulsivas, ¿qué le digo, no? Entonces son muchas cuestiones que tenemos que retomar y por lo tanto, pues esta materia se va a evaluar de esta forma, que son 70% de su evaluación y el 30% es el examen en vía plataforma. Si se dan cuenta, pues el examen realmente vale poquito, pero la diferencia es que les vamos a exigir pues su mayor compromiso evidentemente con sus actividades, con sus exposiciones, con sus prácticas que vamos a hacer. ¿Para qué? Para que el día de mañana pues ustedes tengan ese fundamento y ese argumento científico. No queremos enfermeras que, ponle una inyección, sí, voy y se la pongo. Y, o sea, ¿por qué se la pongo? ¿Cuál es el efecto? ¿Por qué se la van a poner en este padecimiento si era para otro? Entonces todo eso me tiene que quedar en claro a mí como enfermera o como enfermero sobre lo que yo tengo que hacer. Entonces, pues el horario pues es de 7 a 9, digo de 9 a 11, que por cierto aquí también no sé por qué se traspapeló esta diapositiva. Y dame un segundito porque creo que temo que la presentación se nos fugó por ahí unas diapositivas. Dame un segundito, por favor. Sí, claro, profe. Bueno, ya lo verifiqué y sí, efectivamente, sí es la presentación, solamente se nos fugaron esas dos diapositivas de la otra. Pero bueno, esta es la forma de evaluación en general de la que vamos a utilizar. 70% plataforma, lo que son actividades, y 30% pues la actividad práctica. Yo sé que va a ser un poquito complicado porque muchas de ustedes están en práctica. Entonces, pues vamos a tratar de hacerlo lo más didáctico posible para complementar esto y que ya tengan oportunidad de tomar, ahora sí, decisiones sobre sus pacientes que tengan en la práctica. Y bueno, pues vamos a recordar brevemente, nada más es un como preámbulo de lo que nosotros vamos a tratar en lo que es la práctica de enfermería. Recordemos que es una disciplina científica, sí, sí es una disciplina científica, porque nosotros en este marco científico lo que logramos o lo que pretendemos lograr es pues evidentemente un sustento científico de lo que nosotros estamos haciendo.
porque una de las carencias que más tenemos realmente como enfermeros es eso, que no se reconoce nuestro trabajo y que no se reconoce lo que hacemos de manera general con los pacientes. Entonces, esto no se hace no porque no se logre, sino simple y sencillamente porque nosotras mismas o nosotros mismos no los podemos justificar o no lo hacemos de una forma que al menos nos gane un cierto poder o nos empoderemos en nuestro papel de trabajo de enfermería. Por ejemplo, en los hospitales, ahorita que usted está en algunos campos clínicos, ¿cómo ve el papel de enfermería? ¿Qué es lo que le llama la atención de las enfermeras? ¿Cómo se desarrollan en su ambiente laboral? Pues es que de hecho, por ejemplo, ya en campo, son muy, pues sí, o sea, por ejemplo, bueno, es que a mí me tocó estar ahorita en urgencias, entonces, pues sí, cuando llega así algún paciente, sí se mueve todo y no sé, o sea, me gusta sentir esa adrenalina. Ujú. Pero tú cómo ves el accionar de las enfermeras. A lo que voy es, vaya, ¿por qué te pregunto esto? Porque al final del día, cuando tú ves práctica, ves ahorita tu perfil de estudiante, tú ves de una forma las cosas, te gusta la adrenalina, evidentemente, pero ya estar dentro del evento, ya estar participando directamente en un procedimiento, como que te amplía mucho el horizonte todavía mucho más. ¿Realmente sí te enamora? Claro que sí te enamora el trabajar ya directamente con los pacientes en la carrera. Lamentablemente, pues, como te digo, no todos viven ese enamoramiento, lamentablemente. Entonces, yo creo que lo que yo quiero que ustedes logren como estudiantes, como alumnas, es que precisamente se enamoren de la carrera. Hay cuestiones que sí no nos van a agradar mucho, definitivo. Te darás cuenta que el empoderamiento del enfermero en un hospital es importantísimo. De hecho, sin las enfermeras, pues imagínate el actuar del médico, imagínate si no sé si te tocó o te haya tocado alguna situación de urgencia grave, entonces imagínate quita de la imagen a las enfermeras y no más deja a los médicos. ¿Qué crees que pudiera estar ocurriendo ahí o qué te imaginas que sucedería? Pues es que yo creo que definitivamente la enfermera es fundamental, ¿no? Porque pues, Hola, profe, digamos que es el buenos brazo días. derecho. Buenos días. Ajá, le escucho, Mari. Disculpe, profe, voy llegando de la Cruz Roja. Ok, no se preocupe. Y como le digo, o sea, quitando a las enfermeras, es el brazo derecho del médico. Entonces, realmente el hecho de que cuando, por ejemplo, cuando llegan urgencias, pues son las primeras que se mueven a canalizar mientras el médico está haciendo su valoración y y mientras la enfermera ya se adelantó a poner lo que es la intravenosa y empezar a pasar la solución para que ya nada más se le pasen los medicamentos. Entonces, definitivamente eso no podría funcionar si las enfermeras es un dúo, es un equipo. Así es. Entonces, qué mejor cuando esto lo sabe hacer usted. Qué mejor cuando el médico, híjoles, el médico, la verdad, les voy a platicar rápidamente un caso que me ocurrió antier. Me tocó el caso de una niña de 14 años que llegó con una taquicardia supraventricular. Usted ya sabe taquicardia supraventricular, Amadis, no me diga que no. Sí, profe. Ok, entonces, ¿sabe usted que el algoritmo dice que tienes que pues empezar con maniobras vagales? Si las maniobras vagales no te funcionan, tienes que administrar un fármaco y si el fármaco que vas a administrar no te funciona, pues entonces tienes que hacer una terapia eléctrica. Y para esto pues entra el jefe de pediatras, entra el jefe, el que dicen es el buenazo, ¿no? Y pues el médico preguntándole a todo mundo qué hacer. Y dices, a ver, a ver, se supone que usted es el médico, se supone que usted es el que tiene que dar las indicaciones. Ah, no, pues esperó hasta que llegara el cardiólogo, hasta que viniera alguien a ayudarlo. Y dices, bueno, esto es una urgencia de vida. Si tú no sacas un paciente de una urgencia de vida, pues imagínate qué papel vamos a tener frente al paciente, ¿no? O sea, nosotros no podemos estar ¿y ahora qué hago? ¿Y haremos esto o haremos el otro? ¿O qué me sugieres? O sea, el hecho de la inseguridad en un procedimiento que es una urgencia de vida, siempre va a ser algo muy penado. Y pues obviamente, pues nosotros nos quedamos así, pues
ya de mínimo déjenos canalizarla, ¿no? No, espérense hasta que llegue el cardiólogo, no, que esto, y dices tú, bueno, son minutos que están pasando, que el paciente se está complicando y si no lo atiendes se va a complicar peor. Entonces, a eso me refiero. Vean, entonces, qué tan importante es que ustedes como enfermeras tengan esa actitud de decir y de corregir a veces las situaciones que se encuentran en el entorno. Porque cuando nosotros definitivamente no hacemos esto, nosotros somos cómplices muchas veces de la ignorancia. Somos a veces, muchas veces también cómplices de que no se lleven a cabo procesos. Y por lo tanto, pues dejamos de lado lo científico que tiene nuestra carrera. Para muchas personas, para muchas disciplinas incluso, la enfermería no será otra cosa más que poner sueros o inyecciones, pero ya vieron ustedes que no. Ya vieron ustedes que esta carrera sí tiene un fundamento científico porque está escrito que lo que nosotros hacemos sí tiene un efecto terapéutico para el paciente. Y así sea desde ponerle medios físicos para bajar la temperatura hasta sea escuchar al paciente como para disminuir su ansiedad. Entonces, de científicos tenemos mucho y de profesionales tenemos otro tanto. Entonces, aquí es en donde yo sí quiero su participación de ustedes en los campos clínicos. Erika, ¿cómo te fue en campo clínico? Muy bien, profe. ¿En La dónde verdad es estás? que yo nunca había estado y es muy pesado, profe. ¿En dónde estás? ¿En qué campo? Estoy en hospital. ¿En qué hospital? Ahí en la Cruz Roja de Tlane, profe. Estoy en hospitalización. Ah, entonces vienes saliendo No también estoy junto en con... urgencias. Estuviste con Amadis entonces también. Amadis está en urgencias, ¿verdad, nena? Así es, yo estoy en urgencias, profe. Yo estoy arriba en piso, profe. Ah, ok. ¿Y ahí en piso qué le tocó? A ver, platíquenos brevemente. Fíjese que llegó una persona, un paciente con un disparo de arma, Uh-huh. llevaba un balazo, llevaba fracturada la mandíbula porque lo golpearon. Uh-huh. Entonces, me tocó, ay, me encantó, profe, me encantó el encargado de piso. Ajá. Me dio la oportunidad de administrar medicamentos, checar signos. Muy bien, profe, todo muy bien, gracias a Dios. Perfecto. Entonces, eso es a lo que le decía yo hace ratito a Madis y que ya no tuve la oportunidad de presentarte en ese momento porque evidentemente estábamos sobre la participación de tu compañera, pero yo le explicaba eso, que ustedes tengan esa iniciativa de hacer las cosas. Yo creo que ustedes como estudiantes no son arreglos florales, pero sí son seres humanos que se pueden mover y si ustedes tienen la actitud de hacer las cosas, pidan la oportunidad. No se queden así en el estado de veremos o luego, o a lo mejor primero lo estudio y luego no. Hay cosas que podemos hacer y podemos hacerlas Fíjese inmediatamente. que Ajá. el encargado, súper accesible, profe, así, todo, bueno, yo soy muy preguntona, usted ya me conoce, no es la primera vez que está conmigo. ¿Ya en serio? ¿En qué te basas? Profe, usted ya me conoce. Sí, Entonces, definitivo. todas mis preguntas las resolvía. Fíjese que a las 5 de la mañana, cuando las cosas empezaron a calmar, empezamos a comentar sobre el examen. Entonces, yo como lo fui contestando, profe, lo fui anotando en la libreta. Entonces, empecé a leer las preguntas, súper accesible este hombre a apoyarnos. No, muy bien, profe, muy bien todo. Perfecto. ¿Y cuántas horas de toda la práctica se durmió? Ninguna, profe, Es la ninguna. primera guardia, la otra me va a decir cuántas quedó despierta. A ver cuánta. Hoy, profe, me toca hoy en la noche. ¿Regresa en la noche? Sí, Ah, profe. hombre, ese Es sí es que, valor, ese sí es valor. sí, es que recuerde que trabajo de planta, entonces entro lunes a las 9, salgo viernes hasta las 5 y pues fue el horario y creo que el profesor Hernán pues me apoyó mucho, porque al llegar a la Cruz Roja dijeron, no, hay estos horarios y acomódense.
y sin embargo, el profesor me apoyó para que fueran estos 2 días, viernes y sábado. Perfecto, muy Y bien. pues Entonces, aprovecharlo, profe. a echarle ganas porque no hay de otra, definitivamente. Así es. Y bueno, una pregunta que te quiero hacer a ti también es algo que ya le pregunté a Madis. Eh, ¿Tú cómo ves el hospital en cuestión de que, bueno, estás en el área de hospitalización, hay médicos? Imagínate qué pasaría si no estuvieran ustedes como enfermeras y solamente estuvieran los médicos ahí en ese servicio. Es mucho trabajo para ellos, profe. La verdad es mucho trabajo. Y creo que para nosotras es una gran enseñanza. Yo Así tuve es. que me fallaba, profe, me fallaba y sin embargo, véngase para acá y ya le checo la presión, profe. Perfecto, perfectísimo. Eso es muy bueno, que ya vayan agarrando esa seguridad. Le preguntaba esto porque, pues claro que cuando nosotros no tenemos un empoderamiento, le digo yo a Madis, así lo llamo yo, ese empoderamiento de las cosas, hay veces en que nosotros una práctica, por muy buena que sea, a veces no la podemos completar si no desarrollamos esa parte de seguridad. Ahorita también, haciendo memoria, tengo un pasante de enfermería en el servicio donde yo estoy y pues ya sabes, ¿no? Como responsable del servicio, pues le tienes que dar la capacitación, las habilidades y todo esto. Las compañeras del servicio muchas veces no te van a decir, ay, esto sí, esto no. O sea, tú lo ves objetivamente conforme tú lo evalúas. Yo no lo puedo evaluar al chico como algo que sea muy punitivo de, no sabes poner inyecciones, no sabes poner sueros, no sabes nada. O sea, no. Porque al final del día yo creo que no se entiende más bien que vamos iniciando. O sea, me dijeras tú, ya tengo 15 años de experiencia laboral y que no sepa poner un suero, pues sí dices entonces qué está pasando, ¿no? Pero estamos hablando de personas que van empezando a enrolarse con un ambiente, como en el caso de ustedes, se están empezando a enfrentar a la realidad de una atención con un paciente en vivo y a todo color. Ya no es el maniquí de la escuela, ya no es la mano de sus compañeras, ni el brazo de sus compañeros, ya es un paciente de veras hecho y derecho y el que si lo hacen bien o lo hagan mal, va a tener una consecuencia sobre su paciente, que sea buena o sea mala, pero es una consecuencia finalmente. Entonces, sí es importante que nosotros seamos conscientes de eso. Están ustedes en etapa de formación y pues por lo tanto se tienen que adaptar a estos cambios, a estas posiciones, porque si algo que nos ha fallado a lo largo de la historia como enfermeras y como enfermeros, pues es precisamente esa disociación teórico-práctica. Es decir, ajá, no fácilmente vamos a nosotros a complementar una cosa sin la otra. Para que nosotros hagamos algo práctico, forzosamente tenemos que conocer lo teórico. Y lo mismo, para conocer qué es lo que vamos a hacer en práctica, tenemos que conocer de dónde vienen las cosas. Tenemos que saber el origen. Y hay una desorientación epistemológica. Ustedes se van a dar cuenta. En la escuela vieron que la presión arterial es ABC y ustedes van a ver que en campo clínico la presión arterial es BCA. Es un ejemplo. Pero al final del día, el concepto, el contexto, la aplicación, la técnica sigue siendo la misma. Únicamente lo que a veces modifica un poco el panorama es el contexto. Por ejemplo, te llega un paciente con fractura, o en el caso que tú me platicas, Erika, ¿qué le haces primero a ese paciente? Ay, profe, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Me repite la pregunta, profe, porfa? Ajá. En ese caso del paciente que me comentaste que les llegó a ustedes, ¿qué es lo primero que tú como enfermera hubieras hecho? Cuando yo llegué, profe, me parece que este señor ya tiene, este paciente ya tiene días ahí. Ujú. La verdad es que yo no sé, profe, así como se ve y el recibirlo cuando llegó, no sé, con un disparo en la cara, golpeado,
pues creo que lo primero es revisar si hay sangrado para detenerlo. En este caso, acuérdate que tú haces una valoración general, haces una valoración para todo el sistema. Te acercas al paciente, sí, a lo mejor preguntas, señor, ¿cómo está? Si me escucha, no me escucha, si me responde, no me responde, si mueve una mano, si no mueve la mano, porque pues desde ahí tú empiezas a observar, o sea, tú de entrada ya tienes un panorama y el contexto del hecho de saber que tienes un paciente que tiene una herida, que tiene múltiples traumatismos por contusiones, pues sabes que es un paciente que está delicado. Entonces, ¿qué es lo que necesitas hacer tú? Pues una valoración general. Y lo primero que valoras en un paciente, pues es tu Glasgow, si está consciente. Señor, ¿cómo está? Ah, bien, señorita, gracias. Ah, perfecto. Me contesta, me responde, puede mover brazos, puede mover piernas. Si mueve los brazos, perfecto. Si mueve las piernas, excelente. Entonces, a partir de ahí tú ya empiezas a tener un panorama más claro de lo que te puede estar ofreciendo este paciente y su enfermedad. Empiezas entonces ahora sí por la cabeza, empiezas a ver los ojos, la nariz, la boca, en dónde es el orificio de la lesión, si es que lo puedes evaluar. Porque también imagínate, si tú llegas y descubres una herida y se contamina esa herida, pues también es un problema para el paciente. Entonces, tenemos que irnos empezando a desenvolver en función de que nosotros tengamos esta forma de apreciar al paciente y de valorar sus condiciones en general. Yo los invito a que ustedes en este caso traten de evitar errores de método, es decir, que traten de no hacer cosas buenas que parezcan malas. ¿A qué me refiero con esto? A seguir procesos. A que ustedes, estoy de acuerdo completamente en que me interesa ver si el paciente tiene una hemorragia, me interesa saber si el paciente está bien, sí, pero antes que todo tengo que valorar mi entorno, tengo que ver qué hay atrás de este paciente. Y sobre todo si ya lleva días, como tú me lo dices, ¿no? Ya lleva varios días. Entonces, ¿qué ha pasado en todos estos días? ¿Qué se ha hecho? ¿Cómo llegó? ¿Cuál fue la mecánica? Si hubo cirugía, si no hubo cirugía, qué le van a hacer, qué no le van a hacer. Entonces es para que tu enfermera te adentres en la vida del paciente. En cuestión clínica, claro, en cuestión de que tienes que evaluar todo lo que se le ha hecho, para que de ahí tú digas qué se le tiene que hacer. Ahora, tú viste el enlace de pacientes de enfermera a enfermera, ¿cierto o falso? Cierto, profe. ¿Y qué se dice una enfermera con otra enfermera? ¿Qué se dice? Ajá. ¿Cómo es esa Ay, entrega? ok, cuando se entrega al paciente. Ujú. Pues, se le dice, te entrego a un paciente, su nombre es, sus signos, el medicamento que se le ha pasado durante la noche, más aparte se le dijo, el suero que tenía, a qué hora se puso, a qué hora tenía que terminar. ¿Qué Ujú. otro detalle, profe? Que no había pendientes con él, que estaban valorando lo de una cirugía, pero todavía no había pendientes con él. Al decir no hay pendientes con él, es que no hay orden para estudios, para análisis, ni radiografías, ni nada de eso. Ok, ¿y cómo fue la valoración que hizo la enfermera o el enfermero que está a cargo contigo de ese paciente? ¿Cómo fue su valoración? ¿Qué te acuerdas? Mm, Durante el transcurso de la noche, Ajá. siempre estuvo al pendiente de lo que tiene un pizarrón y la hoja clínica Ajá. en el cual llevaba el orden de los medicamentos que se tenían que poner y el horario. Ok, ¿qué más? Cuántas veces había orinado, la cantidad, si había, si tenía ganas de moverse, si lo podíamos apoyar. Ok, ¿qué más?
este, y pues que el colocar medicamentos, profe, el tomar signos, la verdad creo que a mí me tocó un muy buen equipo, profe, muy buen equipo, muy, el responsable muy amable. Ok, imagínate que qué pasaría si tú, digo, no vas a modificar definitivamente el sistema de trabajo de ahí, pero definitivamente, ¿cómo crees que sería el hecho de que yo enfermero o yo enfermera, al estar entregando un paciente, te diga cuidados y actividades de enfermería y no médicas? Porque tú cuando vas a la visita médica, el médico ves y que te dice, el paciente lo va a ver ortopedia, lo va a ver trauma, lo va a ver maxilofacial para que realice cirugía. Hay que hacer esto y esto y esto, pero eso es entre los médicos. Ahora, entre enfermeras, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Oye, te entrego al paciente fulanito de tal, mira, él ya tiene 5 días de hospitalización, ha evolucionado de esta forma, el paciente presenta esto, el paciente no tiene sangrado, sin embargo, si le ves sucia la gasa o lo que tenga, te sugiero que se lo cambies porque ya tiene varios días. Se quedaría pendiente verificar que se esté movilizando, cómo están los signos vitales. El balance positivo ha sido negativo, ha sido positivo, ha sido neutro, no ha comido. El paciente se presenta de esta forma, tiene esto en la cara, tiene esto en las piernas, en los brazos, encuentro esto, genito urinario, encuentro esto. O sea, te imaginas, ¿ves cómo es el cambio de Claro, todo lo la que podría dieta, hacer profe, nosotros? Ajá. se les dijo, había ya iniciado con dieta líquida y la había tolerado. A lo que voy es con esto. Yo no digo que no sea un bueno o malo equipo, finalmente son equipos de trabajo, sí, pero aquí a lo que yo quiero llegar es que te quede claro que tienes que hacer la diferencia. Si a lo mejor tú llegas al rato al hospital y te toca un paciente, valóralo y explícale al encargado o a tu encargado de enfermería, ay, mira, yo tengo este paciente, oye, mira esto, esto y esto y esto, ¿qué le podríamos hacer o qué le puedo hacer? O yo te puedo sugerir esto para que tú también tengas ese plus. Esa es una atención que yo realmente espero mucho de las enfermeras y de los enfermeros que estamos formando, porque hay veces en que resulta difícil adoptar modelos de atención. Nosotros caemos mucho en la rutina y el mecanicismo, y te voy a decir por qué. Porque llegas al hospital y son muchos pacientes y realmente a veces no te da tiempo de realizar todas las actividades que tú quisieras con el paciente. Incluso hay veces en que solo llegas, pasas medicamentos y los medio ves y haces tu nota de enfermería, pero en tu nota de enfermería describes muchas cosas que no haces. Ejemplo, a mí me tocaba estar en el Seguro Social hace muchísimos años haciendo mis prácticas y siempre me tocaba o me ponían a hacer notas de enfermería y me decía la encargada, a ver, anótale, paciente alerta, reactivo, consciente en sus esferas, empieza el día de hoy por dolor abdominal, el cual, bla, 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 a la exploración física se encuentra, bla, 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 y todo era una dictadera. Y realmente qué de todo lo que me dijo fue lo que sí valoró la enfermera, ¿sí me explicó? O sea, yo no puedo inventar, el paciente está consciente, si a lo mejor el paciente ya está muerto, ¿no? Yo no puedo inventar, los signos vitales, ponle 120-80 la presión, pues ponle como 60 la cardíaca, 18 de respiratoria y 36,5 de temperatura. O sea, yo no puedo inventar cosas. Por lo tanto, en una valoración difícilmente podemos nosotros inventar situaciones que no son propias del paciente. También ese es un cuidado que ustedes tienen que tener. La práctica nos obliga a que nosotros tengamos que dar seguimiento a todo lo que estamos evaluando con nuestro paciente, estar pendiente de su salud. O sea, no podemos nosotros dejar de lado cada una de las cosas que nosotros conocemos, que sabemos. Por ejemplo, en el caso que a mí me tocó con este médico, dices tú, es increíble que siendo jefe, que se supone que debe de saber los protocolos de atención de una taquicardia supraventricular, no lo haga. Yo puedo tomar la decisión de hacerlo, sí, porque estoy certificado, porque tengo mi capacitación, porque sé qué hacer en ese momento. Pero imagínate, sale algo mal, imagínate algo que te dice el médico y por qué lo hiciste. Es entrar en controversias, pero al final del día tú tienes que tener el conocimiento, tú tienes que saber por qué se va a hacer, para qué se va a hacer las situaciones que tienes en mente. Entonces, el concepto que ustedes tengan de enfermería
es lo que ustedes van a aplicar en la práctica. Yo no quiero, como les digo, enfermeras o enfermeros que estén ahí sentaditos. O sea, yo creo que siempre hay cosas que tenemos que estar haciendo. Desde evaluar un paciente, desde estar checando historia clínica, desde estar identificando factores de riesgo. Mira, imagínate qué padre es que, por ejemplo, para un paciente que va por cualquier problema a un hospital, se preocupen hasta por cómo comes, dónde vives, si lo que hace en su vida está bien, si lo que no hace en su vida está mal. Entonces, eso es lo que me interesa mucho de la práctica y del ejercicio de enfermería. Por lo tanto, ustedes tienen que rentabilizar ese conocimiento. Si me explico, el término rentabilizar significa que ustedes tienen que darle esa pauta para poder eh, mejorar líneas de acción para sus pacientes. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Ok, yo pensé que ya se había dormido. O como dice, No, profe, aquí sigo. o como dice por ahí, estoy en vías de estar dormida. Bueno, no se preocupe. Entonces, tenemos que en la explicación del cuidado de enfermería, en todas las prácticas que usted realice, siempre tiene que sustentarlas con componentes básicos. En este caso hablamos de los modelos y teorías. Ahora que usted está en práctica clínica, pregunte cuál es el modelo de atención que utilizan ahí en Cruz Roja, cuál es realmente la forma o sobre qué protocolo de atención siguen con todos los pacientes, porque eso le va a permitir a usted conocer entonces sobre qué modelo de atención o qué procedimientos o métodos va a utilizar con ellos. Finalmente va a poder hacer procesos de atención de enfermería. El proceso de atención de enfermería entiéndanlo como una herramienta útil para practicar y visualizar de mejor forma toda la atención que le dan al paciente en general. Es como un mapa, digamos, donde vamos distribuyendo toda la información que obtenemos y al final del día, ¿para qué lo hacemos? Para, pues, evidentemente, emitir diagnósticos y tratamiento de enfermería. Sin olvidar que evidentemente pues el hombre, la vida, la salud y la misma enfermería involucran un aspecto holístico. ¿Qué significa esto? Que ustedes tienen que llevar a cabo un enfoque en el que incluyen a la persona en sus componentes biológicos, psicológico, social y espiritual. Por otro lado, el aspecto del entorno. Por otro lado, el aspecto eh, de la enfermería como disciplina, como lo estamos revisando, ajá, y el cuidado, que es precisamente la interacción del hombre, el entorno y la salud en general. Por lo tanto, también tienen ustedes que aprender a ser multidimensionalistas. ¿Qué significa esto? Ustedes tengan que identificar factores o sus dimensiones físicas, componentes biológicos, que en este caso, pues, ¿a qué se referirá todo lo biológico? ¿A qué se imagina? Componentes biológicos, como por ejemplo lo de RPBI, ¿a eso se refiere? No, hablamos ¿Al básicamente de funcionamiento del cuerpo, profe? exactamente todas las funciones y procesos, que si efectivamente la presión está bien, que si la frecuencia cardíaca está bien, todos los signos vitales en general, pero que en todo su conjunto la persona pueda desarrollarse de manera normal. En el aspecto psicológico, pues si vienen lo que son las emociones, las funciones intelectuales, ajá. Dimensión social, ¿qué grado de dependencia o independencia tiene para con la sociedad? Porque también necesitamos nosotros intervenir o no intervenir. Y en medida de que nosotros también entendamos valores y creencias, podemos nosotros fácilmente sustentar el autocuidado. ¿Qué es el autocuidado? Bueno, pues el autocuidado es esa palabra que a nosotros nos determina la capacidad que tiene una persona de poder valerse por sí mismo de forma biológica, psicológica y social. Que evidentemente necesitas apoyo, sí, pero que tú sabes en qué momento esta persona debe de acudir a solicitar ese apoyo. Entonces, ustedes tienen que ser multidimensionales, tienen que considerar todas estas esferas
de la salud, porque al final del día nosotros somos educadores de la parte de la salud de las personas. Entonces, ahí es en donde tenemos que aplicar algunos objetivos de estudio. ¿Me puede ayudar, por favor, Erika, con el primero y explicarlo, por favor? ¿De dónde, profe? No ha compartido pantalla. ¿Sí le aparece la diapositiva en la pantalla? No, profe, a mí me aparece Sergio Valencia, Alberto García y tú. ¿A ti, Amadi, sí te aparece? No, profe, a mí tampoco me aparecen sus diapositivas, solo me aparecen 2 perfiles de usted y el de Erika y el mío. Igual, profe. A ver, dame un segundito, por favor. Voy a checar nuevamente esto. Ahora sí ya aparece. Ya, profe, a mí ya tienen ya. Ok. Entonces, apóyame con la primera y explícalo, por favor. Muy bien, profe. Aplicación de los objetivos de estudio de enfermería. Capacidad para analizar la evolución histórica de la atención de enfermería. Ok. Comprender los factores. Capacidad para analizar. Lo entiendo que es a lo que usted se refería, profe. La evaluación en cuestión del paciente. Ok. Comprender los factores que condicionan el proceso de salud y enfermedad. Pues esto es estudiar, profe, estudiar cuáles son las condiciones que hay para un buen proceso de salud, de salud y de enfermedad, como dice aquí, saber las condiciones. ¿Condiciones de qué hablábamos? De esta multidimensionalidad, ¿no? Así es, profe. Ok. ¿Qué sigue? Capacidad de interpretación de programas de salud. A lo que usted también acaba de comentar, profe, acercarnos ahí a donde estamos ahorita y preguntar, ¿no? ¿Cuál es su proceso de salud de la Cruz Roja? El cómo trabajan. Sobre todo Pues para cómo, podernos integrar. sobre todo también que ustedes conozcan las formas en las que se distribuye la atención y cómo se presta la atención. Porque como les digo, hay muchos hospitales en donde siguen modelos de atención, por ejemplo, basados en las 14 necesidades de Henderson. Hay hospitales porque, por ejemplo, donde manejan Dorothea Oren, Marjorie Gordon, pero al final del día sabemos que lo hacen no porque así lo hayan decidido, sino más bien porque es el tipo de atención que prestan en ese modelo de atención hacia la salud del paciente. Hay unos que son más completos que otros, hay otros que no son tan completos, pero al final del día es en base a las necesidades que su paciente requiere. Por ejemplo, en el hospital de Zumpango, anteriormente estaba pensado como un hospital de especialidad, pero pues general. Pero resulta que la epidemiología o las estadísticas epidemiológicas de estas comunidades que se encontraban en Zumpango, pues eran más de padecimientos de tipo ginecobstétrico. Por lo tanto, la tuvieron que reconvertir este hospital a un hospital de ginecobstetricia. Ahorita, por ejemplo, por la pandemia, ¿cuántos hospitales, por ejemplo, no se han tenido que reconvertir para dar atención a pacientes con COVID? A lo mejor hospitales que no tenían una infraestructura, que no tenían personal suficiente a lo mejor para dar esta atención, pero que de alguna manera pues se tuvieron que transformar. Por ejemplo, ahí en la Cruz Roja atienden pacientes COVID. No, profe, no hay. Llegan a que les hagan las pruebas, pero no se quedan hospitalizados. Ok.
Entonces vean, ¿no? O sea, el factor de riesgo aún así sigue siendo alto porque te llegan muchos pacientes que padecimientos vemos, pero enfermedades no sabemos. Entonces, al final del día, nosotros tenemos que tener esa participación en los programas prioritarios. Hay muchos hospitales que se deslindaron de sus responsabilidades de atención a la población, pero pues también es justificable el hecho de que si la infraestructura no lo permite, pues o por obvias razones, pues no lo voy a poder realizar. Ahora, también tenemos que ver cómo nosotros como enfermeros tenemos que enseñar a la población para ese autocuidado. Nosotros tenemos que generar educación para la salud, porque en medida de que nosotros logremos esto, vamos a generar algo que se llamaba competencia de liderazgo. Y ahí es en donde entra la parte de empoderamiento que yo les comento. O sea, yo tengo que tomar las riendas de una atención de calidad, sí, pero tengo que hacerlo de una manera en la que estoy involucrando procesos, en la que estoy siguiendo modelos de atención y sobre todo que estoy validando la información que utilizo para la atención de mis pacientes con fuentes de información pues confiables. En este caso estamos basándonos de bibliografías, de internet, de todo el conocimiento, las guías de práctica clínica que no se nos deben de olvidar tampoco, ajá, que son los lineamientos que nosotros utilizamos para todo lo que hacemos, esa es la realidad. Al final del día, pues nosotros vamos a tener la habilidad de desarrollar necesidades, o más bien de identificar necesidades, y habilidad en identificar necesidades nosotros. ¿Esto por qué, Amadis? Léeme la siguiente diapositiva, por favor. Aplicación de los objetivos de estudio de enfermería, aplicación de metodología de la investigación, intervención en la formación de los recursos humanos, capacidad de distinguir procesos bioéticos y legales y sistematizar el estudio clínico integral del individuo, o sea, sus necesidades. ¿Qué significará todo esto? Bueno, significa que nosotros vamos a aplicar un método, así de simple. Y nosotros tenemos los métodos de exploración física, tenemos los métodos de diagnóstico que utilizamos en los hospitales, rayos X, ultrasonidos, tomografías, laboratorios, etcétera, etcétera. ¿Para qué lo hacemos todo esto? Bueno, pues lo hacemos para intervenir con recursos que necesite de verdad el paciente. Por ejemplo, el paciente que nos explicaba Erika, ¿qué tipo de atención requiere? Pues requiere una atención quirúrgica. Tiene que venir un cirujano a realizar una cirugía. Entonces, vamos a distinguir procesos bioéticos. Bioéticos, ¿qué es lo que necesitamos entonces moralmente para la atención de este paciente? Pues respetar, ¿no? Tenemos ahí los derechos de los pacientes, tenemos un código de ética que nos va a normar la conducta tanto de los hospitales como del personal de salud para atender una necesidad de un paciente, sin incurrir, sin incurrir en situaciones médico-legales. Las situaciones médico-legales definitivamente son cuestiones que nos van a poner en tela de juicio la práctica de enfermería. ¿Por qué? Porque evidentemente son situaciones en las que el comportamiento que nosotros realizamos no tiene que estar fuera del marco de la ley. Por ejemplo, ahorita tenemos muchos casos de situaciones de aborto, ¿no? De la penalización o despenalización del aborto. Realmente, ¿qué es lo que nosotros pretendemos lograr con esto, no? O sea, entendemos por un lado la necesidad de un aborto si no fue consentido el embarazo. Hablamos de muchas cuestiones también, valores, creencias, pero al final del día estamos atentando contra una vida. Y ahora sí que los perjuicios contra una vida siempre van a tener pues un castigo moral, un castigo penal, un castigo civil incluso. Entonces es algo mismo que nosotros mismos estamos dependiendo de los estigmas y de todo lo que la sociedad ha conformado en estos sistemas de estudio integral del individuo. Por eso nosotros necesitamos, la gran mayoría de las veces, escuchar al paciente para entender sus necesidades. ¿Por qué? Porque necesitamos prestar cuidados y obviamente basados en valores morales y valores religiosos. Ustedes, por ejemplo, ya vieron geriatría, me quiero suponer. Y en geriatría, Ya, profe. ¿qué concepto de valores llamaban ustedes?
pues era como más espiritual, ¿no? El abuelito, como que el abuelito en algún momento de su vida empezaba a preocuparse más por cuestiones que a lo mejor antes y no lo hacía, ¿no? Como por ejemplo pudo haber sido la religión, cuestiones propiamente de creencias o de algunos cultos, ajá. Entonces, en torno a eso, pues vamos a individualizar a la persona. Realmente es algo que no debemos de perder, esa individualización. Tenemos que apoyarnos de otras disciplinas. Definitivamente enfermería es una disciplina que tiene múltiples enfoques, ya lo vimos, pero hay veces en que también tenemos que apoyarnos de otras disciplinas para poder conseguir que se cumpla la salud total de nuestro paciente. Ajá. Ver el comportamiento del ser humano y de su entorno, porque también en función de eso es como nosotros vamos a entender cómo se mueven las enfermedades. Y un ejemplo muy claro de todo esto, pues fue la pandemia, ¿no? Cómo de un caso se hicieron dos casos, cómo de dos casos se hicieron cuatro casos, cómo de cuatro casos fue creciendo exponencialmente el número de personas contagiadas. Y pues esto pues tiene que ver y tiene que recaer en una responsabilidad muy grande del sistema de salud, que lamentablemente pues no se dio un manejo adecuado, pues eso es más que evidente, pero al final del día pues también si los recursos con los que contamos no son pues suficientes y adecuados, pues imagínense qué resultados tenemos, ¿no? Pues los que tenemos actualmente. Entonces va a terminar la videollamada, no sé cómo se sientan. Cansaditas, profe. Ya con un Glasgow de 3 puntos. De 2, profe. No, pues ya usted está 1.5. estado vegetativo seguro. Bueno, entonces voy a finalizar la videollamada porque estamos por terminar esta reunión. No sé si gusten que continúe y les mando el enlace para que ustedes la puedan retomar y también respetar un poco su descanso. ¿O tienen alguna otra clase adicional? No, profe, su clase es la última, pero pues ahora sí, Erika, cómo se sienta. Con usted es la última, profe. Profe, ¿nos va a hacer favor de compartirnos las diapositivas? Sí, claro que sí. Con todo gusto se las comparto. Ajá. Ujú. Bueno, entonces termino esta videollamada. ¿Quieren continuar? Yo estoy consciente de que vienen cansadas, como ustedes me digan. Si no, yo puedo continuar, grabo la clase y se las proporciono igual. ¿Cómo ves, nena? Como tú decidas, yo no tengo problema. ¿Le podríamos dar otra media hora, profe? Perfecto. Entonces, termino la videollamada y me vuelvo a reconectar y les envío el link. Entramos al mismo. No, ahorita les mando el link nuevo. Ok, Ujú. gracias. Claro que sí. Muy bien, entonces continuamos. Entonces, aquí tenemos que nosotros somos tan afortunados, ajá. Esta remembranza siempre se me hace muy importante, creo que ya se las había dado a conocer a ustedes en algún momento,
pero lo recuerdo porque evidentemente pues es algo que es importante para, al menos para mí como enfermero, ¿no? Sabemos que nosotros como personas somos afortunados de despedir a quienes ya nos dejaron en esta vida y mejor aún de recibir una nueva persona. Ahorita que estamos muy de épocas halloweenescas, tenemos que tener en cuenta todo esto, como seres humanos y como profesionales de la salud, que es lo que nos va a dar esa garantía de individualidad que queremos. Y bueno, de tal manera que una vez que conocimos ya de manera general un poco lo que es la enfermería y qué es lo que nosotros tenemos que hacer, ahora viene la parte de conocer las intervenciones de acuerdo a los niveles de atención a la salud. Aquí nosotros vemos una pirámide donde tenemos plasmados los 3 niveles más importantes que han sido creados por el sistema de salud de nuestro país. En nuestro país, pues evidentemente nosotros tenemos algo que centrarlo en algo que se llama prevención. Sin embargo, pues la prevención, dependiendo del nivel de salud en el que se aplique, va a ser también el objetivo que se va a pretender lograr con esa prevención. Entonces, vamos a tener un primer nivel de atención en donde tenemos centros de salud, familiar, médicos rurales, consultorios urbanos, pero al final del día es solamente como una especie de consulta externa. No hay como tal una atención o seguimiento de enfermedades de tipo crónico degenerativas como diabetes, hipertensión. Es más bien aplicación de programas que apoyan a la salud desde diferentes sectores. Pueden ser escuelas, hospitales, centros de trabajo, etcétera, etcétera. Y esto con la intensidad o con la intención, perdón, de generar una seguridad de salud en toda la población. Es algo más o menos parecido a lo que se ve en enfermería comunitaria. Es como enfocarnos directamente con la persona y su ambiente. Conocer los factores de riesgo que los hacen más predisponibles a una enfermedad o que los o que someten como tal en este caso a una condición clínica. Tenemos los segundos niveles de atención. En los segundos niveles de atención pues vemos que ya tenemos hospitales de segundo nivel, donde se presentan servicios relacionados con medicina interna, pediatría, ginecobstetricia, cirugía general o psiquiatría. Ahí como tal ya hay una atención más formal para padecimientos bien establecidos, como cualquiera de los que mencionábamos antes. Y que al final del día pues también hay una prevención secundaria. Tenemos tercer nivel de atención en donde nosotros vemos que ya hay una especialidad más formal, hay como una unidad de cuidados especializados hacia ciertos órganos o funciones y procesos específicos, como puede ser, por ejemplo, el Hospital de Cardiología, como puede ser el INER, que es el Instituto de Enfermedades Respiratorias, y ahí es en donde ya se ve toda la patología como tal de un órgano o de un aparato en especial, oncología. Profe, Sí, adelante. la raza es nivel 3. Es de segundo y de tercer nivel. Porque si te das cuenta, bueno, no sé si tú ya has ido a la raza alguna vez, hay 2 torres. Hay uno que es específicamente general, que sería que es de segundo nivel, y hay otro que es de especialidad. Ese sí es de alta especialidad. De hecho, ustedes van a escuchar en los hospitales del IMSS, sobre todo, cuando dicen hospital de alta especialidad. Porque precisamente se refiere a un giro en específico sobre un aparato o un órgano en el sistema. El hospital general, por ejemplo, también, ¿no? ¿Sí me explicó? Sí, profe. Ok. Entonces, ahí dependiendo del nivel de atención, desde el primero hasta el segundo, vemos esta pirámide donde el primer nivel de atención tiene que ser definitivamente el que mayor peso debe de tener. ¿Por qué? Porque evidentemente pues es el que tiene que promocionar hábitos y estilos de vida saludables. Y si esto no se puede, pues entonces vamos a llegar a un segundo nivel con enfermedades ya crónicas y que están degenerativamente deteriorando nuestro organismo y por lo tanto la prevención ya no es evitar la enfermedad, ahora es evitar que la enfermedad desarrolle secuelas. Coma diabético, cetoacidosis diabética, coma hiperosmolar, ajá,
Entonces eso es la que ya no quiero yo, prevenir una enfermedad. Ahora lo que quiero prevenir son las secuelas que puede producir una enfermedad crónica. Ahora, tenemos tercer nivel, ya no pude prevenir, por un lado, que apareciera la enfermedad, ya no pude prevenir las secuelas de la enfermedad, ahora me corresponde en cuidar la enfermedad hasta el final de la vida. Ya lo que nosotros conocemos como cuidados paliativos y que es algo que vieron el cuatrimestre, bueno, el módulo pasado, si no me equivoco, con la profesora Beatriz. Todo lo que tenía que ver con la parte tanatológica. El paciente diabético, el paciente con insuficiencia renal terminal, el paciente con cáncer terminal. Entonces tenemos nosotros que llegar a este grado en materia de prevención. Y realmente, ¿quién se preocupa honestamente por prevenir enfermedades? Nadie, profe. Pues nadie, ¿verdad? De seguro ya todas ahorita están con sus guajolotas, con sus champurrados, con su taco de carnita, Nuestro cigarrito, profe. con su cigarrito. No, bueno, ¿qué les digo? Ay, Erika. Y fíjate, Cállate, son las 10 calla. de la mañana, imagínate, ni siquiera al mediodía aguantaste. Y yo le puedo asegurar que lleva como el tercero o el cuarto. Qué barbaridad. No, 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 sí está crítico eso. Gracias, nena, gracias. Ayúdame, Te échame la quiero, mano, hermosa. amiga. Qué barbaridad. Bueno, ¿qué les digo? Lo que callamos las enfermeras. Mujer, casos de la enfermera real. Pero bueno, entonces ven todo este panorama epidemiológico que nosotros tenemos que atender, pues tiene que ver con todos estos niveles de atención. Y ahí es precisamente en los niveles de atención de la salud donde ustedes van a incidir en práctica 4. En práctica 4 nosotros básicamente lo que tenemos que hacer son promociones de prevención. Pero ustedes ahorita están en Cruz Roja, ¿será de primer nivel o de segundo nivel el De campo? primer nivel, profe. De primero y de segundo, ¿no? Porque hay hospitalización. También tienen hospitalización y quirófano. Exactamente. Entonces, no es un hospital de especialidad, pero sí es un hospital de primer y de segundo nivel. Primero, porque pues obviamente ahí van consultas externas, a certificados médicos que se venden como pan caliente, ¿a poco no? Sí, definitivamente. De hecho, Sí, hay hasta profe. blogs ya ahí. Ya me la sé porque yo también ya fui como campo clínico, docente de campo clínico en Cruz Roja, y pues vemos el proceso, ¿no? Cómo son todos los exámenes médicos, consultas externas, consultas generales, incluso hasta tienen citas. Si quiere que venga el doctor fulanito de tal, viene tal día y tal día. Entonces, ya no sabemos ese ritmo de trabajo. Entonces, tiene hospitalización que también lo convierten en segundo nivel de atención, en un hospital que tiene una prevención secundaria. Y es precisamente ahí en donde ahora la parte que ustedes van a practicar es la de educación para la salud. Y si hablamos de práctica de educación para la salud, ¿qué actividades creen ustedes que van a desarrollar? Pudieran ser, por ejemplo, los programas de diabetes, de hipertensión. Ok, Y pero digamos que, digo, o sea, ustedes acuérdense que tienen que tener también una visión independiente. No significa que sean la mujer maravilla, pero sí que tengan la capacidad de tomar decisiones para sus pacientes. Ejemplo, Erika, tú tienes un paciente ahí con herida, tienes un paciente con estos golpes. ¿Qué cuidados crees que se tenga que llevar a casa para que pueda continuar con su rehabilitación? Continuar con la asepsia de las heridas para que no haya infecciones. Ok, entonces hablamos de limpieza y curación de heridas. ¿Qué más? Así es. Así como en el caso de si se realiza una cirugía, tener los cuidados.
una alimentación, Ok, la La dieta, toma de medicamentos en la tiempo toma y de sus medicamentos. en tiempo Muy y bien. forma, como dice Amadis. Ajá. ¿Qué más? pues las indicaciones del médico, no debe de seguir las indicaciones del médico, no sé, a lo mejor el reposo, independientemente de la dieta, claro. De hecho, usted me sonó como receta médica. Coma bien. Qué padre, ¿no? Hay que comer bien. Sí. Que comer bien. Obviamente, todos los cuidados los tienen que derivar. Si es un paciente diabético, por ejemplo, que pues le vas a decir, échese todo el pozol, échese todo lo que usted encuentre, pues no, ¿verdad? Tienes que dirigir la dieta en específico al padecimiento. Si en este caso tienes un paciente con herida, ¿qué tipo de alimentos crees que pueda comer? O como lo... Pues no debe, más bien lo que no puede comer serían los irritantes, carne, bueno, es que muchos prohíben la carne de puerco, pero no sé si sea bueno o no. No, ya salió el consejo de la abuelita, ¿ya ven? No comas carne de pesar. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ya no los escucho. Aquí estamos, nena. Ok, ahí sí te escucho. ¿Sí me escuchan a mí? Sí, profe, Sí, a usted profe, sí lo ya. escuchamos. Perfecto, les digo, ya ven, ya salió el consejo de la abuelita. No comas carne de puerco porque te vas a volver cochino. No, aquí básicamente es cuidados específicos, sí, porque evidentemente sabemos que la carne de puerco, por la cantidad de grasa que tiene, hace más susceptible una herida de contaminarse o de infectarse. No tanto porque no la pueda comer, sino más bien para evitar complicaciones y sobre todo que no se modifique el proceso de cicatrización. Eso es lo que pasa, realmente. Profe, no sé si estoy bien, pero algo tiene que ver metabólicamente. Sí, por el contenido de grasa que les comento. O sea, son alimentos muy grasosos que evidentemente nuestro cuerpo los va a eliminar por todos lados. O se va a distribuir el tejido graso o la grasa más bien en todos lados. Entonces lo que hace la grasa pues es impedir a veces que metabólicamente los tiempos de coagulación se conformen adecuadamente o que se infecten. Acuérdense que también la carne de puerco tiene muchas toxinas. Entonces, esto impide que evidentemente una cicatrización de una herida sea adecuada, por ejemplo, o que tenga más susceptibilidad de infectarse. Esa es la realidad. Ahora, en los niveles de tensión, pues los vamos a definir, por lo tanto, como formas ordenadas y estratificadas, si ustedes se dan cuenta, de organizar los recursos para satisfacer las necesidades de una población. Estas necesidades no pueden verse en términos de servicios prestados, sino el de los problemas de salud que se van a resolver. Por ejemplo, ¿qué tipo de programas pudieran ustedes poner el ejemplo que se hagan en una comunidad, por ejemplo? Pues en realidad el de las vacunas, profe, el de el planificación familiar, pero pues creo que desgraciadamente a pocas se les hace caso, ¿no? Así es. Y es lamentable porque muchas veces, incluso fíjense bien, ustedes lo van a escuchar más adelante como futuras profesionistas. Es que a mí nunca me dijeron esto, y es que nunca supe. O sea, nosotros nos justificamos en el nunca supe, en el nunca me dijeron, yo no sabía, pero hay información increíblemente vasta. Realmente hay mucha información de todos estos temas y se me hace increíble que en pleno siglo XXI la gente siga todavía con una venda en los ojos y no vea todo efectivamente lo que está a su alrededor y que es gratis. Yo, por ejemplo, tengo 12 años cotizando en el Seguro Social y pregúntenme cuántas veces me he parado al Seguro Social a recibir una plática de promoción a la salud, a que me tomen la presión, a que me midan la glucosa, a realmente una consulta para hacer un chequeo general. O sea, nunca. Y nunca me... Usted lo dijo hace rato, profe. Exactamente, nosotros... ¿Quién en verdad de nosotros prevé enfermedades? Así,
Entonces, imagínense, ¿no? O sea, digo, yo estoy pagando un servicio que sí me cuesta, porque al final del día veo mis deducciones en mi recibo de nómina, pero bueno, al final del día, pues le digo a mi esposa, imagínate, o sea, ¿cuántos años he dejado pasar que me pueden dar cepillos dentales, aplicación de flúor, a que me den preservativos, a que me midan la glucosa, que me midan, no sé, a lo mejor exámenes de rutina, lo que tú quieras? Y digo, pues tiempo he tenido, honestamente, pero hace muchos años, ahorita no. En este año sobre todo no he tenido tiempo. Entonces, imagínate con qué cara voy a llegar al rato con el médico, soy diabético, soy hipertenso, y te preguntan, ¿y qué hiciste, no? Para prevenirlo, pues nada. Entonces, nosotros vemos que el primer nivel de atención es el que más cercano debe de estar a la población. En este caso, pues los recursos están organizados para resolver necesidades de atenciones básicas y pueden ser resueltos por actividades que son simple y sencillamente promoción de la salud. No necesitamos medicamentos todavía, a lo mejor todavía no requerimos como tal un cuidado más significativo, pero sí tenemos que tener procedimientos de recuperación y de rehabilitación que también se van a incluir en este tipo de escenarios de primer nivel de la atención a la salud. Y pues características es que tiene que ser fácil, tiene que ser de un fácil acceso. Ustedes tienen que planear actividades en las que sus pacientes sí tengan la capacidad de recibir esa información. Tener una asociación continua con los médicos, realizar un buen filtro. Lo que yo les decía, en medida de que ustedes identifiquen bien las necesidades de un paciente, ténganlo por seguro que hasta el médico les va a invitar una coca. Porque sí, efectivamente, quien hace una valoración completa realmente es enfermería. Hay estudios en donde está demostrado que el médico solamente ve alrededor de 20 a 30 segundos a un paciente a los ojos en una consulta de 10 minutos. Entonces, imagínense, si nosotros no vemos a nuestros pacientes, pues definitivamente no los vamos a poder valorar. Hace ratito tú, Erika, nos comentabas, pues hacer los registros de enfermería, ver si ya orinó y si ya hizo pipí o si no ha hecho pipí, pasar medicamentos, pues sí, todas esas son actividades de enfermería, ¿sí? Pero al final del día, ¿por qué lo haces? ¿Para qué lo haces? O sea, ya sé que para estar bien con el paciente y lo que tú quieras, pero metabólicamente, si vemos fisiológicamente por qué hacemos todas estas actividades, es buscar la razón realmente del por qué hacer las cosas. Ahí tenemos que evitar un menor porcentaje en costos globales en salud. Realmente vean muchas cosas que nosotros podemos evitar, enfermedades, diabetes, hipertensión, no se diga sobre todo, son enfermedades que podemos nosotros controlar desde, muchísimo. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues caso omiso, ¿no? Como lo mencionábamos. Vamos a ver que también facilita el cumplimiento del tratamiento de enfermedades crónicas. Se asocia un mayor número de identificación de problemas asistenciales debido a que crean un grupo de familiaridad con el paciente y esto es muy claro. A mí me queda claro que sí se hace, pero pues lamentablemente no es con todos los pacientes. Y vamos a hablar más adelante de algo que se llama cobertura y oportunidad. Cobertura porque va a haber áreas de nuestro país en donde no va a haber fácilmente un acceso a un servicio de salud. Por otro lado, vamos a ver de oportunidad porque lamentablemente no todas las personas, a pesar de que tienen acceso a un servicio de salud, cuentan con el personal que les dé esa capacitación. Y por lo tanto, imagínense las enfermeras. Enfermeras tenemos que ser en cuestión de que tenemos que educar al paciente, tenemos que promocionar la salud en todos los sentidos. Si nosotros hiciéramos correctamente estos procedimientos de prevención, pues podríamos tener eh, muchas consultas por un lado, sí, pero también vamos a reducir costos en la atención de la salud. ¿Y qué es lo que ya no quiere el sistema ni el gobierno definitivamente? Pagar por mantenimiento de la salud de la población. ¿Por qué creen que ahora, por ejemplo, los pacientes diabéticos se está previendo que tengan que surtirse su insulina por ellos mismos, los hipertensos con sus medicamentos? ¿Ustedes creen que eso sería justo? Pues no, profe, pero a final de cuentas la gente seguimos sin cuidarnos, o sea, lanzan muchas campañas para prevenir
y sin embargo no vamos, como usted bien lo dijo, ¿no? O sea, no vamos a un primer nivel para hacernos las detecciones a tiempo y prevenir justamente tanto las enfermedades y lo que conlleva con ello, ¿no? Que en este caso pues sería también los costos. Exactamente. Entonces, mira, lamentablemente, aunque pues para nosotros como población sea un impacto en nuestra economía, pues yo pienso que está bien, porque al final del día creo que pues tenemos que concientizarnos en algún momento de que lo que no hacemos pues nos va a perjudicar, o lo que dejamos de hacer nos va a perjudicar. Y pues obviamente pues aquí abarcamos la integralidad en donde los servicios que se tienen que ajustar a las necesidades de la población, no la población a las necesidades del hospital. Hay que tener en cuenta que no es cierto que a mayor cantidad de servicios es mejor la asistencia, definitivamente eso, ¿no? Hay que determinar los métodos de prevención centrados en la población. ¿Qué métodos utilizarían ustedes, por ejemplo, para dar educación a la salud? Más promociones, profe. Pero ¿cómo lo harías? ¿Qué estrategias utilizarías tú? ¿De acuerdo? A nivel de televisión, profe, ¿cuánta gente no se la pasa pegada todas las tardes viendo telenovelas? Bueno, es que esas están buenas, esas déjalas. Con las telenovelas no te metas. Profe, pero podría ser también, por ejemplo, en redes sociales, igual así como en Redes anuncios. Ajá. sociales. Fíjate que son buenas las ideas, sí, pero estarás de acuerdo que tenemos cada vez más población adulta. No digo que los abuelitos no sean cibernéticos, pero a lo que voy es que no tienen tanta fijación por una red social. Al menos mis papás no tienen Facebook. Bueno, Pero pero bueno, pudiera ser, por ejemplo, los anuncios y todo eso, la publicidad pudiera ser dirigido a los adolescentes o a los jóvenes, a los adultos jóvenes, y pudiera ser ahí que se viera, es que sería más bien como mercadotecnia, ¿no, profe? Porque pues ahí pudiéramos ver, o sea, sí van dirigidos hacia ellos, pero como que mandándolos a que acudan con sus abuelitos. ¿Sí me explico? sí, pero en este caso, acuérdate que ustedes como enfermeras tienen que tener una labor de convencimiento. Es más, les voy a poner una actividad. Ustedes busquen un programa de salud el que quieran. Puede ser aplicación de flúor, a lo mejor educación sexual, lo que quieran. O sea, a final de cuentas es una actividad que quiero que yo ustedes en su casa la difundan. Busquen la información y vamos a ver en quién sí pega un efecto, porque esa es realmente la forma en la que nos vamos a dar cuenta si es por desconocimiento, si es por falta de interés o algunas otras circunstancias por las cuales la población no hace las cosas que tiene que hacer en materia de prevención. Y si no lo hace, entonces, ¿qué es lo que sugieren ustedes hacer para que sí lo hagan? A lo mejor no las vamos a llevar a la clínica, porque incluso vean, hasta realmente es hasta, pues, no sé cómo decir la palabra, pero es a veces hasta muy, muy obvio que si no van al hospital, pues el hospital te lleva las vacunas hasta tu casa, en el caso de las vacunas del IMSS, ¿no? Que son Provac, o de las que van a las campañas domiciliarias a visitar a los pacientes para ponerles sus vacunas. Y resulta que no se las aplican. Entonces, pues, ¿qué es lo que realmente quiere la población, no? Entonces, esta actividad la van a ustedes a buscar, van a buscar un programa de atención a la salud y van a determinar si hay interés o no hay interés, o por lo menos que pregunten en qué se basa o para qué es o de qué les sirve pues esta información que ustedes les van a investigar a sus familiares. ¿Sale? Bueno, tenemos que la coordinación. Aquí en la coordinación tenemos que ver que los pacientes reciban una atención compartida, que faciliten una adecuada identificación de los problemas y que se incentive la creación de un sistema informático único en salud. Fíjate que no solo la población también tiene una falta de continuidad en los servicios de salud. Realmente la enfermera también tiene una problemática muy grande en capacitación. Y lo que se ha pretendido hacer últimamente por parte de la capacitación hacia el personal, pues es precisamente las guías de práctica clínica. Esas guías de práctica clínica ustedes las van a ver en internet, que se han subido en el gobierno incluso, que es el famosísimo CENETEC, no sé si ya lo han visto. Sí, profe.
Entonces, en ese CENETEC, ustedes ven una serie de cuidados o protocolos de seguimiento a casos de enfermedades de diferente tipo, incluso hasta de procedimientos clínicos de enfermería. Ahora, también hay algo que se llama enfermería basada en la evidencia, que es una materia, si no me equivoco, que ya la llevaron, ¿cierto? Cierto. Entonces, ¿qué veían en medicina basada en la evidencia? Vemos una intervención, pero vemos que esta intervención se hace no porque se tenga que hacer, sino porque si se hace está demostrado que puede reducir el efecto negativo de una enfermedad, por ejemplo. O vemos que si se hace adecuadamente el paciente mejora su calidad de vida. Entonces, vean que nosotros realmente sí tenemos un sustento bien grande, tenemos un sustento científico muy amplio y que tenemos que poder organizar, tenemos que coordinar en materia de salud todo esto. ¿Alguna duda hasta aquí, chicas? No, profe, vamos bien. Perfecto. Entonces, pues yo las voy a dejar descansar un ratito porque ya veo que están en modo zombie. Ya, profe. Y yo, malita, ¿usted cree? No, no sé qué me hizo tanto daño. Es COVID. No, se las tomó No, bien frías y no nos invitó. Sí, es cierto. ay, no, no sé qué pasó. Llevaba suéter, una sudaderita y jamás me la quité. No, Y pues aún así. Eso fue. se hubiera llevado el oso completo. Pues No, sí, eso fue, profe. es que adentro hace calor, profe. Y Hace todavía calor. sí, y todavía si Erika estaba tapada, pues eso fue. Sí, puede ser eso. Los cambios a veces de clima provocan esto. Pero bueno, ahorita descanse. También puede ser parte del cansancio, no se crea. Entonces, Sí, profe, sí, tengo que estar fresca a ver cómo me va hoy en la noche otra vez. así es. Como que su primer guardia ya está enferma. No, bueno. Ay, no. No, qué barbaridad. Y también que me la pasé, profe. Bueno. Entonces, échenle muchas ganas. Yo les mando la presentación en unos minutos y también el link de la clase Muy para bien, sus profe. compañeros. Ujú. Profe, sí grabó la clase, ¿verdad? Claro que sí. Ok, sí, Muchísimas para poderlo ver, gracias. profe. Muchas gracias. Entonces, ahorita se los envío los links tanto de la clase como de la presentación. Ujú. Ok, gracias, buen día. Que tengan buen día. Hasta luego. Bye. Ay, profe, gracias. Bye.